Hola, hola, compañeros de pedagogía. Estamos aquí en la parte final, en la recta final de lo que fue nuestro curso de filosofía de la educación, complementando a sociología de la educación. Ya estamos en la parte final, en la recta, puesto que ya el cuatrimestre está por terminar. Felizmente, felizmente, creo que la mayoría, no ha hecho todas, salvo nuestra compañera, han terminado su primera parte y pues ojalá sigan adelante, para que de esa manera se puedan con el tiempo pues conocer todo lo que viene siendo la pedagogía. Y dentro de lo que viene siendo nuestra clase, en lo que es filosofía de la educación, vamos a ver ahora sí propiamente las famosas corrientes pedagógicas filosóficas. Es decir, el punto de vista de cómo los filósofos ven a la pedagogía o cómo funciona la pedagogía. En la sociología de la educación, en la clase anterior, o la clase del periodo anterior, vimos cómo la sociología o los sociólogos ven a la educación. Cada ciencia, cada profesionista tiene su punto de vista y obviamente lo es de su propio ángulo, su propia profesión. De esta manera, dentro de la sociología vimos el funcionalismo, vimos el estructuralismo, funcionalismo, vimos algunos aspectos de cómo ellos ven a la educación. Ya también hemos visto en este curso qué es filosofía y espero nos hayamos quitado la idea de que un filósofo, como decimos coloquialmente, es un chorero, un rollero, que nada más se pone a ver cosas, a pensar cosas que no tienen ningún sentido, no. Hemos visto cómo el filósofo ve cosas que nosotros no vemos, porque él profundiza, porque él es radical, porque él se va a los extremos, tratando de encontrar explicaciones, obviamente lógicas y congruentes. El filósofo, como lo hemos visto, no es, a diferencia de otras áreas, tiene que experimentar, tiene que demostrar o tiene que comprobar. El filósofo no requiere de experimento, no requiere de evidencia, no requiere de nada. Simplemente a través del razonamiento, a través de la lógica, el filósofo nos lleva, mediante argumentos lógicos y congruentes, a sus principios, a sus postulados. De tal manera que difícilmente lo encontramos ilógico, absurdo, siempre encontramos una razón de ser. Los que pensamos que ya todos sabíamos, pero resulta que no. El filósofo también recuerda que no está en contra de las ciencias, no. Lo es que el filósofo quiere ir más allá de lo que las ciencias han llegado. Si para las ciencias no existen los platillos voladores extraterrestres, el filósofo quiere extremar y quiere encontrar algo que le permita encontrar, oiga, que en efecto esto es posible. Mejor materialmente el físico, el químico, nos han dicho que es imposible que haya vida en lugares extremos, en planetas cerca del Sol o alejados del Sol por la falta de luz o por la falta de mucho factor. El filósofo, como otras personas, pues obviamente se da cuenta de que no es así porque en la misma tierra, a ciertas profundidades del mar donde no entra, pero para nada la luz, hay vida. Porque en lugares donde están en penumbras durante todo el tiempo, se ha desarrollado la vida, se ha desarrollado la vida de tal manera que permite que haya existencia aun cuando nunca reciban la luz solar. Vamos a los extremos del Polo Norte, donde se dice que inclusive son días, son noches que duran meses, pues vemos que ahí hay vida no solamente de animales, sino inclusive hasta de seres humanos famosos esquimales. Es que el filósofo, como puedes ver, no necesita demostrarlo, acreditarlo o experimentar, sino que a través de su lógica, a través de argumentos congruentes, es como va hilvanando sus postulados, sus principios, y de esta manera vamos aceptando lo que él nos viene diciendo. Es por ello que en filosofía, con todas las ciencias, lo importante no es que nos den una verdad absoluta para todos, sino una gran cantidad de criterios, de opiniones que en lugar de sentirnos mal, nos van a ayudar a enriquecer nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de analizar. Hay corrientes filosóficas que jamás habíamos pensado en esa posibilidad o en esa situación. En cambio, el filósofo nos lo viene a decir, nos lo viene a explicar, nos lo viene a demostrar. Así que una vez que hemos visto lo que es la filosofía, algunos aspectos de la pedagogía, vamos a meternos de lleno cómo los filósofos, algunos de ellos, ven a la educación, ven a la pedagogía, qué aportaciones dan, qué aportaciones hacen, algunas muy interesantes, algunas muy atractivas, algunas que, pues como todo, compañeras, algunos podemos coincidir, algunos no podemos coincidir, algunas las podemos dar como válidas y otras podemos dar como válidas.
pedagógicas filosóficas son los diversos criterios o enfoques filosóficos sobre la educación y la pedagogía a través del tiempo. Es el punto de vista filosófico de la educación. Educación como un fenómeno social, como un proceso en el cual se encuentran vinculados los seres humanos, ha existido y existirá, pues no solamente ahorita, sino desde tiempos inmemoriales. Y a través del tiempo se han dado diversos enfoques, diversos puntos de vista, diversos criterios sobre lo que viene siendo todo esto. Así como vamos a ver el día de hoy, a partir de hoy, cómo existen una gran cantidad de corrientes dentro de la filosofía en cuanto a la educación, en cuanto a la pedagogía. Las corrientes pedagógicas filosóficas son los diversos criterios o enfoques filosóficos sobre la educación y la pedagogía a través del tiempo. Es el punto de vista filosófico de la educación, divergencia científica o intelectual. Las ciencias sociales y las ciencias humanísticas, al no ser ciencias exactas como lo son las matemáticas y la química, entre otras muchas, presentan una gran diversidad de teorías o de pensamientos que enriquecen nuestro intelecto o nuestro conocimiento, de tal suerte que hablamos de teorías, hablamos de escuelas, según los criterios que maneje cada autor. Las ciencias sociales que estudian al ser humano, las ciencias humanistas que estudian también todo este tipo de cosas, pues son muy variables. Y los mismos sociólogos, los mismos filósofos, los mismos economistas no se ponen de acuerdo, de cada uno ve las cosas a su manera, porque no son ciencias exactas, porque no son ciencias como las matemáticas que seamos como seamos, todos consiguen el mismo resultado. Quizás sea el diverso método, el diverso medio, pero al final es el mismo resultado. Para obtener 10 no es con que yo sume 2 más 2 5 veces. Lo puedo hacer también si sumo 5 más 5. O lo puedo hacer si sumo el 1 10 veces. O si sumo 4 más 3 y luego sumo otros 3, también obtengo 10. Pero al final, sea como sea, el resultado es el mismo. Aspecto o resultado que no resulta dentro de la filosofía, porque la filosofía y las ciencias sociales humanistas, como te lo dije desde el principio, no tienen ese defecto, yo no le llamaría defecto, sino esa virtud de que tienen varios enfoques, varios criterios, varios puntos de vista. Y eso en lugar de desalentarnos, nos debe de fortalecer, porque según de donde nosotros no habíamos visto una posibilidad, ellos la encuentran. Donde nunca nos imaginamos que podría haber esa explicación, ese criterio, ahí lo tenemos. Y eso nos ayuda a nosotros al mismo tiempo a ampliar nuestro criterio, ampliar nuestro conocimiento y a profundizar en las cosas para entenderlas en todos sus aspectos, nada más sobre un solo aspecto. Las ciencias sociales y las ciencias humanísticas, al no ser ciencias exactas como lo son las matemáticas y la química, ejemplo, todos los químicos coinciden que la fórmula del agua es H2O y que nadie en su sano juicio puede decir que está mal esa fórmula, que realmente la fórmula del agua es HO2, H2O4, o por decir. Todos han coincidido en que la fórmula del agua es H2O. Entonces, como puedes ver, es una ciencia exacta porque estemos donde estemos, el lugar donde se encuentren, todos los químicos o científicos van a coincidir siempre en ese mismo dato, en el mismo resultado. Situación que no se da dentro de lo que vienen siendo las ciencias sociales ni las ciencias humanísticas. Estas presentan una gran diversidad de teorías o pensamientos que enriquecen nuestro intelecto o bien siendo nuestro conocimiento. Por ejemplo, o a manera de entender mejor esto. En economía tenemos lo que es el mercantilismo, lo que son los fisiócratas, el liberalismo económico, el socialismo, el capitalismo, el comunismo, el imperialismo y el neoliberalismo. Todos ellos sostienen estos puntos de vista sobre cómo manejar la economía, cómo manejar la producción, cómo generar la famosa riqueza de las naciones. Escuchamos a un mercantilista con un comunista, vamos a ver que no se ponen de acuerdo. Escuchamos a un fisiócrata con un de liberal económico. Para el fisiócrata, la esencia, la riqueza de las naciones es la agricultura.
porque la agricultura es la que produce los insumos para que se pueda obtener todo lo demás. Si vamos a un liberal económico, nos va a decir que no, eso no es cierto, que realmente lo que genera riqueza es el comercio. Lo que permite, por tanto, que haya abundancia es el comercio y no la agricultura, y así por el estilo. Entonces, como puedes ver, la economía tiene varios puntos de vista, varios criterios sobre cómo producir, cómo generar un alto Producto Interno Bruto y todo lo que implica la economía. Aunque ha sido a través del tiempo y muchas teorías se han aceptado, se han desechado, pues ahí está. Ahí está el debate entre el socialismo y el capitalismo, que aunque el socialismo aparentemente demostró su ineficiencia o su ineficacia, todavía permea dentro del mundo contemporáneo. Pero el capitalismo, con sus defectos que se han sacado, pues no se ha encontrado en la economía un sistema económico, origen económico apropiado, adecuado, para que las economías del mundo pues sean o al menos se mantengan en un nivel equilibrado y no tengamos la división de países desarrollados en función a países subdesarrollados, en vías de desarrollo o simplemente países pobres. Como puedes ver, la economía como ciencia social, como ciencia humanística, tiene esta diversidad de criterios, esta diversidad de puntos de vista sobre la producción, sobre la economía, etcétera, etcétera. Esta diversidad de criterios la tenemos también en derecho. A de ejemplo, ahí tenemos el naturalismo en contra del positivismo. Derecho natural contra el derecho positivo. Y eso nada más son dos corrientes. Si yo mencionara todas las que existen, pues olvídate, nos pasaríamos más de una clase hablando de cómo los abogados o los juristas tienen diversa concepción sobre lo que es el derecho, sobre lo que viene siendo la obligación del derecho y todo este tipo de cosas. Para el justnaturalismo, los derechos son inherentes al hombre, vienen consigo mismo, y el Estado lo único que tiene que hacer es reconocerlos y aceptar. Si el ser humano trae derechos consigo, no los tiene que crear ni inventar la autoridad o las instituciones, ya están, ya existen. Lo único que debe hacer la autoridad es aceptarlos, reconocerlos y respetarlos. En cambio, el dispositivismo pues, es todo lo contrario. Los derechos humanos o los derechos solo existen cuando el Estado los reconoce, cuando el Estado los acepta y los plasma en una ley. Tras el Estado no los plasme en una ley o no lo reconozca, solamente no va a haber derechos. Y esto nada más para empezar, pues nos vamos a más profundidad, pues encontraremos otra gran diversidad de teorías, otra gran diversidad de pensamientos donde no todos van a coincidir, entonces no van a ponerse de acuerdo sobre lo que viene siendo el derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho para algunos es una ciencia social y para otros es una ciencia humanística y como tal, pues tiene esa diversidad de criterios, esa diversidad de pensamientos. ¿Sí? También lo vemos en filosofía y bueno, pues aquí creo que ya es mucho lo que hay que ahondar. Hoy hemos tratado de tener un curso lo más completo, no hemos visto la gran cantidad de corrientes y vuelvo a repetir, algunas, no todas, porque si nos extremáramos, vamos a ver qué es existencialismo y todo ese tipo de corrientes que no vimos, no terminaría. Ahí vimos lo que es el empirismo en contra del racionalismo, el idealismo en contra del materialismo, el positivismo, la fenomenología, el existencialismo que aún no pudimos alcanzar a ver precisamente, pero con estas cuatro corrientes, empirismo contra racionalismo, idealismo contra materialismo, vemos los diversos enfoques, el choque de puntos de vista de cómo se ven las cosas, de cómo se analiza. Y esto, reitero, es una virtud que debemos de verlo eso como una virtud, no como un defecto, no como algo anómalo de la filosofía o de las ciencias sociales o las ciencias humanísticas como viene siendo la pedagogía. Lo importante es la gran cantidad de ideas, de pensamientos. A veces se complementan, a veces chocan, a veces son opuestos. Pero lo importante es ese abanico, amplio abanico de puntos de vista, de enfoques sobre un fenómeno o un aspecto propio del ser humano. Y la filosofía, como las ciencias que te he manejado, pues no son la excepción. La filosofía sobre todo que tiene esa cualidad, y como creo que alguna vez te lo dije en clase, ha habido varios filósofos,
de hecho eran matemáticos que después hicieron filósofos, que querían hacer de la filosofía y se preguntaban lo que la filosofía no puede ser como las matemáticas, donde todos coincidamos y estemos de acuerdo con las matemáticas o la química. No todos los químicos saben que la forma del agua es H2O o la función del agua es H2O. Uno de ellos fue René Descartes y el otro fue Husserl. Vamos tratando de encontrar un método, una forma de hacer que la filosofía fuera válida, con las matemáticas para todos y en todos los tiempos. Pero fue alguien más manifestó, fíjate lo bonito es el pensamiento, que si algún día alguien descubriera un método que permitiera que todos los filósofos y todas las corrientes se pusieran de acuerdo, entonces haríamos que la filosofía se convirtiera en una ciencia exacta y entonces la filosofía tendría que desaparecer, porque la filosofía no la podríamos entender como una ciencia donde todos coincidimos y todos estamos de acuerdo con un postulado o con un principio. La neta de la filosofía, reitero, es que nunca nos va a dar una verdad absoluta, una verdad cierta donde todos coincidimos, sino que la virtud de la filosofía es que nos abre un amplio abanico de puntos de vista, de enfoques, de ver las cosas que nunca, que jamás nos imaginábamos que podía existir esa opción o esa posibilidad de explicación sobre ese fenómeno o esa situación. De esta manera, como puedes ver, las ciencias sociales y humanísticas, reitero, para mí en lo personal no son un defecto, son una virtud. Y por último ejemplo, porque sería largo, de hecho todas las ciencias tienen esta cualidad. En psicología, entre otras, tenemos el Gestalt y tenemos el psicoanálisis, donde a través de entender la conducta, el comportamiento de los seres humanos, pues los mismos psicólogos aplican dos procedimientos o dos instrumentos o dos medios completamente diferentes para entender esas fobias, esas filias, esos trastornos mentales de las personas que pueden afectarlas enormemente, que es el gestal y que es el famoso psicoanálisis. Que si durante algún tiempo el psicoanálisis fue lo máximo o la máxima proeza con Sigmund Freud para poder entender la conducta del comportamiento de los seres humanos, porque estaban en su pasado, desde su infancia, donde pues no recordamos o tenemos recuerdos muy vagos. Ahí es donde se originaron nuestros traumas, nuestros complejos, y ahora, ya de adultos, pues salen, ¿sí? Se potencializan sin entender por qué. Típica la escena donde, bueno, pero ¿cómo es que haya matado a don Jaime? Por decir algo, no, don X. Si el señor muy tranquilo, con él se metía, es más, señor, ni mataba una mosca. Pero ¿qué le pasó? Que de repente algo le sucedió, algo inconscientemente le vino y actuó con algo que nadie se imaginaba que tendría ese comportamiento de cegar la vida a otra persona. En fin, con esto pequeño repaso vemos cómo las ciencias sociales y humanísticas manejan diversos enfoques, diversos puntos de vista donde inclusive los mismos psicólogos, los mismos abogados, los mismos economistas no se ponen de acuerdo, justamente porque esa es una cualidad que tiene todo este tipo de ciencias y en especial lo que viene siendo la filosofía. Por tanto, la pedagogía no es extraña o no es ajena a este tipo de conceptos, este tipo de opiniones divergentes, contrarias, opuestas. No es extraño a que en la pedagogía se tengan diferentes tipos de escuelas, diferentes teorías, diferentes tipos de corrientes. De esa manera, en pedagogía tenemos lo que viene siendo la pedagogía idealista, la pedagogía platónica, la anamnesis, la pedagogía marxista o socialista, la pedagogía liberadora, la pedagogía autoritaria, la pedagogía tecnológica, la pedagogía existencialista, la pedagogía personalista, entre otras muchas, no son todas, pero son, pues vamos a decir que de las más destacadas, más importantes, los enfoques en cómo el filósofo visualiza, percibe, analiza, reflexiona sobre la educación y la pedagogía. Con lo cual, como te he dicho, pues la educación no es ajena al filósofo, no es ajena al sociólogo, no es ajena al psicólogo. Entonces, en su afán de encontrar
pues una respuesta única, una respuesta absoluta, pues van aportando ideas en donde podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo. Podemos coincidir con ellos de forma absoluta y total o coincidir solamente en algunos aspectos, en algunas partes de ellos. Es lo que le da enriquecimiento, le da vida, le da dinamismo a lo que viene siendo la pedagogía, la educación y en general todas las ciencias sociales y las ciencias humanísticas. Vamos a partir de ahorita a analizar cada uno de estos enfoques, con esos puntos de vista de cómo se visualiza la educación a través de las corrientes filosóficas pedagógicas. Y hablamos de la pedagogía idealista, la pedagogía platónica, obviamente de Platón, llamada anamnesis, la pedagogía marxista o socialista, que en sí no existe tal, pero de todos los autores que exponen esa tendencia, podemos hablar entre todos, un Antonio Gramsci, un Iván Illich, un Karl Marx, un Federico Engels, una pedagogía marxista o socialista, una pedagogía liberadora o en contraposición a una pedagogía autoritaria, una pedagogía tecnológica existencialista y por último, dentro de las muchas, no todas, una pedagogía personalista. ¿Qué es la pedagogía idealista? También llamado idealismo pedagógico o pedagogía hegeliana, o hegeliana, obviamente de su autor Federico Hegel. Como toda su filosofía para Jorge Guillermo Federico Hegel, la pedagogía es un proceso ascendente, es decir, que nos lleva hacia arriba, que nos induce hacia niveles superiores, donde el hombre de lo sensible, finito y material se eleva a la autoconciencia y conquistar lo que el espíritu universal ya ha conquistado y realizado. Encontrando la felicidad, esto es, la reconciliación consigo mismo. Recuerda que ellos hablan desde Platón de dos mundos, un mundo finito, el mundo material, y un mundo infinito, el de las ideas, donde el mundo verdadero no es el que tú y yo vemos como verdadero, que es el mundo material, sino que este es un mundo falso, este es un mundo ficticio. El verdadero mundo es el que está allá fuera de lo material, que es el pensamiento, son las ideas. Porque a través de las ideas podemos entender el universo, podemos encontrarnos con el absoluto. Los católicos, los cristianos hablan de Dios. Y es a través de las ideas como podemos llegar a nuestra autorización, llegar a la parte más alta de quién siendo nuestra superación. Nos encontramos con nosotros mismos. Sí, para la pedagogía idealista, la educación es una etapa de superación, de progreso, no tanto en el sentido material, sino en entender el absoluto, en vincularnos con el absoluto y entender, por tanto, lo que viene siendo el absoluto, lo que viene siendo para los creyentes, pues Dios. La pedagogía idealista, o también llamada idealismo pedagógico o pedagogía hegeliana, en base a su autor Jorge Federico Hegel, como toda su filosofía para Hegel, la pedagogía es un proceso ascendente que nos lleva hacia arriba, que nos lleva hacia niveles superiores, donde el hombre parte de lo sensible, de lo finito y de lo material, de lo burdo, diríamos, para que nos entendamos, y se eleva a la autoconciencia para conquistar lo que el espíritu universal, lo que el absoluto, lo que Dios ya ha conquistado y realizado. Encontrando la felicidad, esto es la reconciliación con uno mismo. Por lo que la educación es conquista por parte del individuo, es un logro, es un triunfo. Y en parte, pues así es como vemos a la educación. Conforme las personas van avanzando su nivel, los padres de familia, la sociedad, pues va alabando ese ascenso, esa superación. Ya no es la primaria, vamos con la secundaria, tú puedes. Vamos con tu preparatoria, lo has logrado, lo has conseguido. Sí, vamos superándolo. Y quizás esta idea de Hegel, de que la educación es un proceso de superación, es un proceso ascendente, de alguna manera así lo hemos entendido y así lo manejamos. Felicidades por terminar tu prepa, felicidades por terminar tu carrera, por entrar en una carrera y la puedas terminar, etcétera, etcétera. De esta manera es como se maneja la pedagogía idealista, o también llamado idealismo pedagógico.
como a través de lo burdo de lo material podamos llegar a lo que viene siendo lo finito, lo verdadero, lo universal, el absoluto Dios. Y una vez llegando a ese nivel nos encontramos con nosotros mismos, nos encontramos con el absoluto y en consecuencia encontramos la verdad a la cual todos aspiramos y todos deseamos conocer, sobre toda la gran cantidad de preguntas o dudas que tiene y que la ciencia, la educación, la pedagogía tiene por objeto tratar de encontrar, tratar de precisar. La pedagogía platónica, o también llamada anamnesis, dejemos que Platón también es un idealista. Para Platón, las ideas, igual que para Hegel, constituyen el auténtico ser. Son la verdadera realidad. Y para Platón, aprender no es sino más que recordar. Si nosotros, cuando llegamos al absoluto, cuando llegamos, como dice Hegel, a lo más alto y nos encontramos nosotros mismos, pues vemos y conocemos la verdad. Vemos y entendemos este universo y todo lo que implica la vida y todo lo que implica los grandes enigmas. Ya lo sabemos, porque estuvimos ahí, lo conocimos, porque ahí estuvimos, porque de ahí nos encontramos. Y entonces, cuando llegamos a la Tierra, nos dan un cuerpo que nos encarcela, que es una prisión para el alma. El alma, por tanto, es hecha prisionera del cuerpo. El cuerpo, al fin materia, pues no conoce el absoluto donde venimos usted y yo. Pero sus ideas, sus pensamientos aún las tiene, están en potencia, pero como está encarcelado, no las puede liberar al 100%. Es decir, la materia es una especie de cárcel, es una especie de estorbo, que permite al espíritu, al alma, poder desarrollarse. De tal manera que cuando nos educan y nos enseñan las primeras palabras, fórmulas, acontecimientos, etcétera, ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto, ya lo conocíamos. Ahorita lo que estamos haciendo es estar... pues sí. Para hacer una raíz cuadrada hay que hacer esta operación. ¿Sí es cierto? Sí es cierto. Entonces, como puedes ver, Platón nos dice que las ideas constituyen el auténtico ser. Diría Hegel, el absoluto. Son la verdadera realidad. Y aprender no es sino más que recordar. Decía Platón, el alma del ser humano tiene el conocimiento de la ciencia perfecta, la cual ya había contemplado, la cual ya había vivido. La intuición de las ideas desde antes de venir a este mundo, pero al nacer, su alma es encerrada en un cuerpo material, que es su cárcel, y el hombre o el espíritu, el alma, olvida el conocimiento. Sin embargo, sus ideas innatas permanecen latentes en el fondo en su conciencia. Y lo que está haciendo en ese momento, cuando estamos aprendiendo, es estar recordando, ¿sí? Por eso a veces se dice que nos facilita el conocimiento. Ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto. Venimos de un lugar donde ya encontramos y vimos la verdad absoluta. Pero al caer en esta tierra, nuestra alma fue puesta en un cuerpo, el cual se convierte en nuestra cárcel. Y entonces viene esa contrariedad entre un cuerpo que no sabe nada, no conoce nada, un espíritu que está sujeto a ese cuerpo, que tiene todo, que se le olvida, precisamente por ese choque, llamarle de fuerzas entre cuerpo y alma. A través de la educación es como el hombre empieza a recordar lo que ya sabía. Ya sabía que pi es igual a 3.1466. Ahora lo está recordando, lo está volviendo a entender. Por eso no es raro que de repente alguien invente o tenga algún invento que ya sabía que había este invento, una televisión, un celular, X instrumentos, tecnologías, y que lo recordó o le fue dado recordarlo para que entonces aquí se aplique o aquí se lleve a cabo. Esa teoría de donde aprender y recordar, que fue establecida por Platón y que pues como puedes ver, aunque un poquito
mística, pues tiene un poco de sentido de valor, un poco de sentido común, un poco de lógica. Se le conoce como la anamnesis. Y así es como un filósofo piensa, y así es como pensando, reflexionando, ve lo que viene siendo o lo que siente que es la famosa educación. Otro punto de vista es la pedagogía existencialista. La pedagogía existencialista se basa en el aprendizaje de la existencia. Recuerda que en la filosofía, con John Paul Sartre y otras personas, crearon el existencialismo. Y con el existencialismo lo pasan a la pedagogía, creando por tanto una variante del existencialismo conocida como existencialismo pedagógico o pedagogía existencialista. La pedagogía existencialista se basa en el aprendizaje de la existencia. Sus técnicas deben tener en cuenta el factor de diferenciación que cada ser humano presenta, por lo que deberá tener flexibilidad y elasticidad necesaria para la singularidad de cada ser humano en su desarrollo existencial. Es decir, pone el toque en donde debemos de entender la diversidad que somos los seres humanos, la gran cantidad de seres humanos diversos, no solamente en cuanto a sexo, hombres y mujeres, en cuanto a edad, sino en otros aspectos, porque esa es la vida, esa es la existencia. Que aunque suponemos tenemos un mismo desarrollo, infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, madurez, adultez, vejez, senectud, ancianidad y longevidad, pues hay que entender que cada uno tiene su propio desarrollo y que somos diferentes, a pesar de tener las mismas edades, las mismas cosas. Entonces, entender qué es la existencia, entender su desarrollo y entender, por tanto, la diferenciación de desarrollo o de existencia de los seres humanos, aun cuando seamos de la misma edad, del mismo género o hasta el estilo. La pedagogía existencialista se basa en el aprendizaje de la existencia misma. Para dar enseñanza, como se dice, hay que entender el nivel en que se encuentra. Pues tenemos un preescolar hasta los 6 años, una primaria que inicia de 6 a 12 años, una secundaria de 12 a 15 años, una prepa de 15 a 18, una licenciatura de 18 en adelante para entender ese proceso de existencia. Sus técnicas deben tener en cuenta el factor de diferenciación que cada ser humano presenta, por lo que deberá tener flexibilidad y elasticidad necesaria para la singularidad de cada ser en su desarrollo existencial. La propuesta de pedagogía existencialista que promueve el aula de desarrollo personal, es decir, a ese nivel llegan, de que los salones dejen de llamarse salones y que ahora se conviertan en aulas de desarrollo personal. Y a través de esas aulas de desarrollo personal y por medio de la pedagogía existencialista, va a ayudar al educando, al alumno o al estudiante para asumir los retos de la existencia cotidiana antes que a huir de ellos. La existencia está llena de problemas, la vida humana está llena de problemas, y a través de esta aula de desarrollo humano se pretende que los seres humanos sepan asumir los retos de la existencia, los problemas, los conflictos, es decir, la vida misma, y enfrentarla, asumirla, y no huir de los mismos. A través de esta propuesta educativa se busca responder a dichos retos de forma más constructiva y satisfactoria. Tratar de encontrar el mecanismo, el medio para poderlos solventar o resolver de manera constructiva y de manera satisfactoria. También esta educación va a permitir afrontar la responsabilidad de las propias decisiones y elecciones como parte de la construcción de sí mismo y hacer frente a la incertidumbre, el riesgo y la pérdida que con ello conlleva. Es decir, entendamos que somos seres humanos, que tenemos una existencia, una vida llena de problemas, de dificultades. Hay que saberlos enfrentar y no huirlos. Hay que hacerlo de manera constructiva, de manera satisfactoria. Y que hay que asumir nuestras responsabilidades
nuestras decisiones como lo que debe de ser, para hacer frente a la incertidumbre, al riesgo o a la pérdida que con esto nos lleva. De igual manera, trata de que el educando conciba la existencia como corriente en curso hacia la trascendencia, siendo esto el fundamento último de la obligación moral. Es decir, tenemos que trascender, hay que buscar la trascendencia, no nada más por la mediocridad o las cosas tal como vienen. De igual manera, dentro de este enfoque pedagógico o educativo, no tan solo aprender a aprender, sino a tener una disposición continua hacia aprender. Es decir, no nada más se trata de repetir, sino que debemos de continuar con ese aprendizaje de forma continua, hacia la comprensión de uno mismo y de la relación con los demás y con el mundo. La idea es no más aprendo por aprender, sino aprender y poder entonces comprender más de quién soy yo, de qué es este mundo, lo que es la ciudad o la relación con todos los demás. Como puedes ver, son ideas, son aportaciones que seguramente podemos conseguir en muchas leyes. Y de alguna manera, esa es la finalidad de la educación o la finalidad de las escuelas donde estamos. Desde el maestro que nos da consejos para superar, para, como decimos, echarle ganas, hasta los que dan en la casa, en el trabajo, el amigo, ante algún riesgo, ante un peligro, ante un problema, que nos prepara para enfrentarnos a esos retos y no para huir de los mismos, que nos permite, por tanto, ser fuertes en entretenados y que en esencia, pues la educación viene siendo eso en gran parte. Es decir, parte de las ideas de esta pedagogía, de alguna u otra manera, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, las escuelas, los directivos, los maestros, los orientadores, los padres de familia, la llevan a cabo o la tratan de. Tenemos la pedagogía personalista. Según esta visión o este enfoque, el hombre es un ser que guarda en su interior una necesidad de verdad y sobre todo es un ser capaz de explicar el sentido de la vida y encontrar su vocación como persona. El hombre es educado para que descubra y encuentre la verdad y construya la libertad que tanto ansía. Es una pedagogía que afirma que el valor absoluto de la persona es necesario que el hombre crea en sí mismo. De alguna manera, estas pedagogías, la existencialista y la personalista, tienen cierta similitud. De alguna manera, consciente o inconscientemente, las escuelas, los directivos, los maestros, los orientadores, padres de familia, la enfocan hacia ese sentido, hacia la creatividad, hacia la superación, hacia los retos, hacia que el hombre sea creativo y cree en sí mismo, a que el hombre se encuentre a sí mismo, a que el hombre encuentre por sí mismo su futuro, su propia vida. Esas pedagogías quizás son propositivas, tienen por objeto fomentar e impulsar al ser humano ante los retos, problemas que enfrenta. De alguna manera tratan de dar ese estímulo o ese impulso. Y reitero, consciente e inconscientemente, los maestros y todas las escuelas siempre van con esa finalidad, el reto, la superación, la creatividad, el seguir adelante, etc. Para la pedagogía personalista, el hombre es un ser que guarda en su interior una necesidad de verdad y sobre todo es un ser capaz de explicar el sentido de la vida y encontrar su vocación como persona. El hombre es educado para que descubra y encuentre la verdad y construya la libertad que tanto ansía. Como decían por ahí, la libertad nos hará libres. Como dicen también, el conocimiento nos permitirá ser libres. Es una pedagogía que afirma el valor absoluto de la persona, es decir, que cree en la persona, que acepta que la persona lo puede y lo debe de hacer todo. Es necesario que el hombre crea en sí mismo, que el hombre se tenga pues, fe, se tenga confianza, tenga seguridad para poder enfrentar los retos. E insisto, esta pedagogía
y la anterior, la existencialista, consciente e inconscientemente, pues la aplicamos sin conocer qué son estas corrientes filosóficas, pedagógicas, pero de alguna manera es así como se manejan las escuelas o los elementos que forman parte de un proceso de enseñanza,